Hola, ¿qué tal? Yo soy Marcos Meyer, soy uno de los profesores a cargo de la materia Física Experimental 1 y en esta clase vamos a continuar con el análisis y tratamiento estadístico de los datos. En la clase pasada y en los trabajos que ustedes fueron haciendo, aprendieron a confeccionar un histograma y lo que vamos a ver acá es cómo podemos sacarle el jugo a la información del conjunto de medidas. Como se puede ver ahí en el gráfico, a medida que aumentamos el número de medidas, vemos que nuestro histograma se parece o tiene la forma de una función con una expresión matemática, una expresión conocida. Y entonces lo que vamos a tratar de hacer es, a lo largo de estas clases, de esta clase, encontrar cuál es esa función matemática conocida y poder vincular los parámetros de nuestro histograma con los parámetros de la distribución, de modo de poder extraer la información que nos da el conjunto de medidas de una manera más eficiente. Entonces, nos hacemos varias preguntas. Entre ellas, por ejemplo, es cuál es la función de distribución que representa a los datos que estamos midiendo. Y por otro lado, cuando nosotros construimos nuestro histograma y encontramos los parámetros que caracterizan el histograma, como pueden ser la media, la mediana, el valor medio, la dispersión, etcétera, cómo se vinculan con la función de distribución correspondiente. Y la respuesta a todos estos interrogantes vamos a ver que lo que nos va a dar va a estar dada en términos de las probabilidades de que ocurran los eventos. Si nuestras medidas están afectadas por muchas, pero pequeñas fluctuaciones que ocurren al azar, se puede demostrar que la función de distribución correspondiente es la función de distribución gaussiana. La clave para que la distribución sea gaussiana es que justamente estas fluctuaciones sean al azar y no tengan un sesgo en uno u otro sentido. Que las características de esta distribución gaussiana, recuerden que se trata de una función continua, es que el máximo de la función de distribución coincide con el valor medio, o sea, si interpretamos a la curva de distribución como una curva de probabilidad, el máximo resulta ser el valor más probable de la función de distribución y ese valor más probable coincide con el valor medio. Por otro lado, la función gaussiana es simétrica. Eso significa que hay la misma probabilidad de que una medida tenga valores mayores o menores que el valor medio, y que sea simétrica significa que la mediana, la moda y el valor medio todos coinciden en el valor central, en el valor más probable. Y finalmente, justamente como se trata de fluctuaciones al azar, la función de distribución tiende a cero cuando nos apartamos del valor más probable. ¿Sí? Eso significa que fluctuaciones que se aparten mucho del valor medio tienen una probabilidad muy baja de ocurrir.
La función de distribución de Gauss viene dada por esta fórmula que tenemos acá, que se trata de una exponencial negativa y donde el factor preexponencial es la altura máxima que alcanza la función de distribución, que evidentemente ocurre cuando el exponente es 0, de modo que e a la 0 sea 1, y el exponente se hace 0 cuando x es igual a m. De modo que m es el valor donde la función de distribución alcanza el valor máximo y entonces podemos decir que es el valor más probable. Por otro lado, el factor h que aparece en el exponente está relacionado con el ancho de la distribución. Lo que vemos acá es la forma que tiene la función de distribución de Gauss, tal como la describimos en la página anterior, donde vemos que es simétrica, vemos que el máximo valor A lo alcanza para x igual a m, que está ahí marcado con rojo, y también vemos que a medida que nos alejamos del valor central m, la función tiende a 0 hacia la izquierda y hacia la derecha de manera simétrica. Habíamos mencionado, cuando presentamos la función de distribución, que el valor de h estaba relacionado con el ancho de la distribución gaussiana. Acá en esta gráfica podemos ver cómo para el mismo valor de m, o sea, todas las curvas de distribución tienen el máximo en la misma posición, pero cambia el ancho de la distribución para distintos valores de h. Se ve que hay una relación inversa porque cuando h es pequeño la distribución es ancha, mientras que cuando h es grande o aumenta h, la distribución tiende a achicar su ancho. Si asociamos a la función de distribución con la probabilidad de que una medida tome un determinado valor, entonces es natural pedir que el área bajo la curva de la función de distribución sea igual a 1. Para el caso de una función de distribución gaussiana, tenemos que hacer la integral entre menos infinito e infinito de la función de distribución en la dirección x, y eso tiene el resultado que se ve ahí, a por raíz de pi dividido h. Entonces, si igualamos eso a 1, entonces podemos despejar el valor de a en función de h y reescribir a la función de distribución gaussiana en términos de m y h solamente, donde m es el valor más probable, h está relacionado con el ancho de la distribución, y entonces cualquier conjunto de medidas que tenga una distribución gaussiana quedará exclusivamente determinado dando esos dos valores, el valor de m, que es el valor más probable, el valor del máximo, y el valor de h, que es el ancho de la distribución. Si volvemos a nuestro conjunto de n medidas de una magnitud que está afectada por fluctuaciones al azar, entonces habíamos definido la media aritmética como el promedio, o sea, la suma de todos los valores dividido el número total de medidas, y lo que tenemos es que ese valor medio es el mejor estimador que tenemos para la medida o para el valor que estamos buscando. Por otro lado, si queremos ver cuán disperso es nuestro conjunto de datos, lo que podemos hacer es estudiar cómo se aparta
cada medida del valor promedio que encontramos. Entonces podemos definir la desviación iésima como la diferencia entre cada medida y el promedio. ¿Sí? Pero lo que se puede ver es que si sumamos todas esas diferencias, justamente por la definición del promedio, nos va a dar 0. Quiere decir que independientemente de cómo esté distribuido, ese estimador no nos sirve porque no nos dice cuán distribuido está, porque para cualquier conjunto de medidas nos va a dar siempre 0. Pero entonces lo que hacemos es definir un nuevo estimador llamado desviación cuadrática media o varianza, que no es otra cosa que la sumatoria de esas diferencias al cuadrado dividido n. ¿Sí? Y S, que es la raíz cuadrada de la desviación cuadrática media o la raíz cuadrada de la varianza, es una medida que me caracteriza la dispersión del conjunto de datos. Vale la pena notar que para una única medida, si tengo una única medida, entonces xy corresponde con x, y entonces me queda que el numerador en esa sumatoria tiene nada más que un término y es 0, y dividido n me va a dar 0. Quiere decir que la dispersión para un conjunto de un único dato es 0, lo cual es completamente razonable. Tengo que tener más de un dato para poder hablar de que tengo una dispersión distinta de 0. Entonces tenemos dos estimadores que nos caracterizan nuestro conjunto de datos, que son el promedio y la desviación cuadrática media. Se puede demostrar que el promedio minimiza la dispersión o la desviación cuadrática media y además coincide con el valor más probable, o sea, con el máximo de la función de distribución. Por otro lado, conviene trabajar con S y no con la varianza, que es S cuadrado, ya que S tiene las mismas dimensiones que las medidas, y entonces cuando estamos hablando de una dispersión, las unidades de la dispersión tienen las mismas unidades que la magnitud que estamos midiendo. Estamos entonces en condiciones de definir la desviación estándar como la raíz cuadrada de la sumatoria de las diferencias al cuadrado dividido n-1. O sea, se parece a la desviación media cuadrática, solo que en el denominador, en lugar de tener n, ahora tiene n-1. Y lo que podemos ver es que para un único evento, el numerador es 0, el denominador es 0, y entonces la desviación estándar para una única medida está indeterminada. Una vez definida la desviación estándar, que surge de nuestro histograma, la podemos relacionar con la función de distribución gaussiana de la siguiente manera. H cuadrado, que está vinculada con la función de distribución, es igual a 1 sobre 2s al cuadrado. Tenemos que recordar que S, que es la desviación estándar, está relacionada con nuestro conjunto de datos. Entonces, ahora estamos en condiciones de escribir la función de distribución en términos de los estimadores que caracterizan a nuestros datos. Esto es, el valor medio y la desviación estándar. De esta manera nos queda esa expresión que tenemos ahí. Eso significa que si tuviéramos un número grande de medidas, nuestro histograma se va acercando a esa función de distribución. Y en el límite de n tendiendo a infinito, coincidirían exactamente. Estamos ahora en condiciones de vincular las propiedades de la función de distribución con nuestro conjunto de datos. Pedimos que el área bajo la curva de la gaussiana fuese 1 para asociarla directamente con la probabilidad de que una medida diera un resultado determinado. Ahora bien, si calculamos el área bajo la curva de la gaussiana en el intervalo que va entre
el valor medio menos S hasta el valor medio más S, ese área vale 0,68. Eso significa que para un número de medidas relativamente grande, el 68% de nuestras medidas van a estar comprendidas en ese intervalo. Pero ese intervalo incluye el máximo, de modo que podemos afirmar que el valor verdadero tiene una probabilidad del 68% de estar en el intervalo m menos la desviación estándar y m más la desviación estándar. Si hiciéramos un razonamiento análogo, considerando un intervalo que va entre el valor medio menos 2 veces la desviación estándar y el valor medio más 2 veces la desviación estándar, entonces en ese caso el área de la gaussiana vale 0,95. Eso significa que podemos afirmar que hay una probabilidad del 95% de que el valor verdadero esté comprendido en ese intervalo. Y si agrandamos el intervalo a el valor medio y 3 veces la desviación estándar a cada lado, la probabilidad aumenta al 99%. Si tenemos un conjunto discreto de medidas, pero que no tiende a infinito, siempre podemos hacer una comparación entre nuestro histograma real construido, según ustedes ya vieron en las clases anteriores, y la función de distribución que resulta si usáramos los estimadores obtenidos del histograma para construirla. Para que la comparación sea directa, tenemos que lograr que el área del histograma sea 1, igual que la gaussiana. Para ello, entonces, es necesario normalizar nuestro histograma dividiéndolo por el área total. El área del histograma no es otra cosa que la suma del área de cada rectángulo que lo componen, cuya base es el ancho de la clase y la altura es la frecuencia de la clase, es decir, el número de medidas que cayeron dentro de ese intervalo. Ahora, como el ancho de la clase es el mismo para cada uno de los términos de la sumatoria, lo podemos sacar factor común. Y entonces la suma de las frecuencias por todas las clases no es otra cosa que el número total de medidas. De modo que lo único que tenemos que hacer para que nuestro histograma quede con área igual a 1 es dividirlo por el ancho de la clase multiplicado por el número de medidas. En este ejemplo se compara un histograma de 7 clases con la función de distribución que resulta de usar el valor medio y la desviación estándar del histograma para construirla. Vemos que el acuerdo es razonablemente bueno. Es de esperar que a medida que se aumente el número n de medidas, el histograma podrá construirse con un número mayor de clases, más pequeña, y la forma se asemeje cada vez más al perfil gaussiano dibujado en rojo, que también podría sufrir alguna variación porque la media y la desviación estándar pueden cambiar levemente al ir aumentando el valor de n. Pero el acuerdo entre el histograma y la función de distribución sería cada vez mayor conforme aumente n. Esto nos permite una comparación directa entre los estimadores del histograma de nuestros datos y la probabilidad asociada con el área bajo la curva de la distribución gaussiana, lo cual significa que podemos afirmar que el resultado de nuestra medida tiene un 68% de probabilidad de estar comprendida entre el valor medio menos S, que sería la desviación estándar, y el valor medio más S. Si extendemos nuestro intervalo a un rango entre el valor medio menos 2 veces S y el valor medio más 2 veces S, entonces la probabilidad de que el resultado de nuestra medida esté comprendido en ese intervalo aumenta a un 95%. Y esa probabilidad es del 99% si usamos un intervalo que va entre el valor medio menos 3S y el valor medio más 3S. Si profundizamos nuestro estudio,
podríamos realizar otro conjunto de n medidas y comprobaríamos que el valor medio y la desviación estándar no son iguales a lo que obtuvimos con nuestro primer conjunto de n medidas. Y si hacemos el histograma, también comprobaríamos que es levemente distinto del primero. Eso significa que si tuviéramos mucho tiempo, podríamos hacer m conjuntos de n medidas y entonces así obtener m valores medios y m desviaciones estándar. Obviamente, si m es muy grande, entonces podríamos hacer estadística y calcular el valor medio de los valores medios y la dispersión que tendrían estos valores medios. Entonces, tenemos los valores medios de cada una de las m veces que realizamos nuestras n medidas. En estadística, lo que tenemos son m muestras del universo de medidas. ¿Qué significa esto? Imaginemos el conjunto de medidas de nuestro evento. Evidentemente se trata de un conjunto infinito, ya que podríamos medir infinitas veces. Nadie nos lo va a impedir. Además, sabemos que ese conjunto infinito de medidas tiene una distribución gaussiana, de modo que nuestros m conjuntos de n medidas no son otra cosa que una muestra de nuestro conjunto infinito. Yendo a la teoría del muestreo, nos dice que si la distribución del conjunto infinito es una distribución gaussiana, entonces la distribución de cualquier muestra de ese conjunto también es gaussiana. También la teoría nos dice que los máximos de ambas distribuciones coinciden, lo cual significa que el valor medio del conjunto infinito coincide con el valor medio de la muestra. Pero la dispersión de los valores medios de las muestras es mucho más pequeña que la dispersión de cada una de las muestras individuales. Entonces, teniendo en cuenta lo que sabemos, podemos calcular el valor medio de los promedios que coincide con el valor medio de nuestro conjunto infinito. Y también podríamos calcular la dispersión de esos valores medios de la manera usual, como la raíz cuadrada de la diferencia entre cada uno de los m promedios con el valor medio elevado al cuadrado y dividida por m. En este caso, fíjense que la llamamos sigma en letras griegas porque está relacionada con el conjunto infinito de valores o con la distribución que representa ese conjunto infinito. Y se puede demostrar también, cosa que no vamos a hacer, solo vamos a usar el resultado, que la relación entre sigma, que sería la dispersión de los promedios, y S, que es la desviación estándar de los datos de una de las muestras, viene dada por esa raíz cuadrada, que en definitiva no es otra cosa que la desviación estándar de una muestra dividida por la raíz cuadrada del número de medidas de la muestra. Este es un resultado importantísimo, ya que nos permite inferir cuál es la dispersión de los promedios a partir de la desviación estándar de una muestra de n medidas. Entonces, dado que el valor medio de la muestra coincide con el valor medio de la distribución que representa el conjunto infinito de datos, y además sabemos que con la desviación estándar de la muestra podemos calcular la dispersión de esa distribución, somos capaces de construir la función de distribución del conjunto infinito sin medir infinitas veces, solo con una muestra de n medidas. Eso significa, entonces, que el resultado de nuestra medida tiene un 68% de probabilidades de estar entre el valor medio menos sigma y el valor medio más sigma. Eso resulta en un intervalo de confianza mucho más pequeño que el de la muestra, que era entre el valor medio menos S y el valor medio más S. Se puede hacer el mismo razonamiento para intervalos de confianza que incluyan valores de 2 y 3 sigmas en torno al valor medio, con el 95 y el 99% de probabilidad, pero ahora
están relacionados con la distribución que me representa al conjunto infinito de las medidas. Lo poderoso de este resultado es que si bien la desviación estándar de cada muestra es independiente del número de medidas, la dispersión de la distribución se achica conforme aumentamos el número de medidas de la muestra, achicando consecuentemente el intervalo de confianza. Este resultado nos permite reducir la incerteza estadística simplemente aumentando el número de medidas de la muestra, ya que el valor de sigma, que está relacionado con el ancho de la distribución, es cada vez más pequeño. Pero entonces, hay preguntas que es ¿hasta cuándo hay que aumentar n? ¿O existe algún valor máximo para n? Las respuestas para estas preguntas las podríamos contestar recordando las primeras clases, cuando dijimos que cada medida tenía sus fuentes de incerteza que impedían dar un valor exacto y que lo único que podíamos asegurar era un intervalo dentro del cual se encontraba el valor verdadero. También dijimos que las fuentes de incerteza las podíamos dividir en incertezas estadísticas e incertezas instrumentales. Acabamos de ver que las incertezas estadísticas las podemos caracterizar por sigma, que sería la dispersión de la función de distribución, en tanto que las incertezas instrumentales están vinculadas, como la palabra dice, al instrumento de medida. Por ejemplo, la apreciación, la interacción entre el instrumento y el elemento a medir, la precisión, etc. La diferencia entre esas dos está en que sigma la podemos reducir aumentando el número de medidas, pero la incerteza instrumental es fija y depende del instrumento y del experimento, y no la podemos achicar. El hecho de que la incerteza instrumental esté fija nos permite definir un número óptimo de medidas con algún criterio. Por ejemplo, podríamos querer que la incerteza estadística sea del mismo orden que la incerteza instrumental. Eso significa que sigma sea igual a la incerteza instrumental, de donde la desviación estándar de la muestra dividido la raíz del número de medidas tiene que ser igual a la incerteza instrumental. Cuando esto sucede, entonces decimos que ese valor de n, para el cual sucede esta igualdad, lo denominamos número óptimo de medidas. Decimos que es el número óptimo porque si aumentamos el número de medidas, reducimos la incerteza estadística, pero no la incerteza total, que en ese caso va a estar gobernada por la incerteza instrumental. Entonces, no se justifica dilapidar tiempo y recursos midiendo un gran número de veces y achicando la incerteza estadística más allá de lo que es la incerteza instrumental. En cuanto al procedimiento operativo para calcular el número óptimo, hay que hacer lo siguiente. Primero, se realizan 10 medidas y con esas 10 medidas se calcula la desviación estándar y se calcula el número óptimo. Si el número óptimo es menor que 10, entonces ya no hay más nada que hacer. Se calcula el promedio con los 10 valores y la incerteza es solamente la incerteza instrumental, porque en este caso la incerteza estadística prácticamente no afecta a nuestra medida. Por otro lado, si el número óptimo es mayor que 10, entonces se deben completar las medidas hasta llegar al número óptimo. Se calcula nuevamente la desviación estándar con el conjunto de medidas aumentadas y se vuelve a calcular el número óptimo. Si este nuevo número óptimo sigue siendo mayor que el número de medidas que habíamos ampliado, entonces tendremos que volver a completar el número de medidas y repetir todo el proceso hasta que resulte un número óptimo menor al número de medidas que hemos realizado. Cuando se cumple esa condición, y evidentemente que entonces n es mayor que 10, se procede a calcular el valor medio y la desviación estándar. Con esa desviación estándar se calcula el sigma, dividiéndolo por la raíz del número óptimo, y se procede a calcular la incerteza como la raíz cuadrada de sigma cuadrado más la incerteza instrumental al cuadrado. Bien, entonces, con todo lo que vimos hoy,
estamos en condiciones de poder analizar y realizar correctamente cualquier tipo de medida directa con cualquiera de los instrumentos, sea cinta métrica, sea tornillo micrométrico, calibre, cronómetro, cualquier instrumento que nos permite realizar una medida directa, con lo que con la clase de hoy más las dos clases anteriores que ya vieron, están en condiciones de poder hacer un análisis cuantitativo y correcto de ese tipo de medidas. Por ahora, nada más.